Hola contadores, buenos días. Vamos a iniciar. Hoy es lunes 15 de noviembre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su presencia oportuna, temprana y entusiasta. De verdad no tengo palabras. Muchísimas gracias. Es temprano, es lunes, es complicado el horario, pero vamos a empezar, vamos a empezar. Les digo, como les he insistido, con un poquito de amor o mucho amor y un poco de dedicación, de verdad hacemos cosas súper excelentes, ¿no? Acuérdense, y la educación en línea sí requiere de un poquito más de dinamismo, de dedicación, de planeación, pero aquí estamos. Vamos a ver algunos temas de los que estábamos platicando ayer. Ayer platicábamos de la introducción al derecho civil. Acuérdense, el derecho para qué sirve. Vamos a recapitular un poquito nuestros temas de ayer. El derecho es, ¿qué pasaría si no existiera el derecho? Eh, el derecho propiamente sirve para regular la conducta del hombre en sociedad, para que exista un orden para buscar el fin último de la sociedad, un fin común, un fin ordenado, el bienestar para todos. Platicábamos ayer que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Platicábamos ayer que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que sirve precisamente para solucionar los problemas de la realidad, de la sociedad, para crear un orden social. Hablábamos propiamente que el derecho es tan antiguo como la misma sociedad, que es o surge precisamente para regular esa conducta del hombre. Platicábamos que nuestro derecho viene del derecho romano, propiamente trata de estudiar el derecho civil, el objeto de nuestra materia, trata de estudiar lo que sería todo lo que tenga que ver con el ciudadano, con el civitatis. Ahorita vamos a entrar parte por parte, que cada una de las áreas del derecho civil. Vamos a analizar un poquito nuestro entregable de esta semana, que tenemos correspondiente a la unidad 2, unos, los contratos sería propiamente. Acuérdense que decíamos ayer que el derecho es el conjunto de normas jurídicas, heterónomas, coercibles, eh, bilaterales, ¿sí? O que son tendientes precisamente a regular esa conducta del hombre en sociedad. ¿Se acuerdan que platicábamos que existen distintas normas, tipos de normas? Las normas de trato social, que serían aquellas normas que van tendientes a regular las relaciones del hombre en sociedad, pero que no tienen implícita una sanción que tú mismo decides imponértelas o no imponértelas. Por ejemplo, las normas de trato social, el saludo, la vestimenta, no trae ninguna sanción en caso de que tú las incumplas. Platicábamos que también existen normas de orden religioso, que son las normas que a lo mejor te va a imponer un ser supremo, un ser superior a ti, para también precisamente regular esa conducta. Hablábamos del decálogo, de los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no fornicarás, no tendrás malos pensamientos, todo el decálogo, ¿sí? ¿Cuál sería la sanción de quien incumpla una norma del orden religioso? Sería propiamente, a lo mejor no están en santidad con Dios, el infierno, aunque a veces esas normas orden religioso traen implícito también penalizaciones o penalidades del orden material, del orden jurídico, como es en el caso del homicidio, pena privativa de libertad. Hablábamos de normas morales, que son aquellas normas que te impone tu conciencia, aquellas reglas de conducta que te impone tu conciencia. La única sanción al incumplir ese tipo de normas es que traerá consigo el remordimiento moral. Por ejemplo, no ayudar a los ancianos, ser madre soltera, no sé, o sea, eso las establece cada conciencia en atención a tiempo y espacio. Y por último,
las normas sociales, las normas jurídicas, que son aquellas que te va a imponer una autoridad. En este caso, ¿quién sería la autoridad? Acuérdense, según nuestro sistema jurídico, eh, tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos eh, tres niveles de gobierno: federal, local y municipal, ¿sale? Entonces, las normas jurídicas son normas que te van a establecer una autoridad. Tú no decides cumplirlas o no, debes cumplirlas, o sea, no queda a tu criterio discrecional cumplirlas o no. Poníamos en el caso de su carrera, el artículo 31, fracción cuarta constitucional, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, es decir, pagar tus impuestos. Si tú decides no pagar tus impuestos, el Estado, esa autoridad, te va a obligar a pagarlos, ¿sale? Y por último, esas normas, en caso de incumplimiento, te van a poner sanciones, pena privativa de libertad, eh, multas, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que el derecho se divide para sus estudios, se divide en tres grandes ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público trata de estudiar toda la connotación del Estado como autoridad, como un ser autoritario, una autoridad que tiene como finalidad el derecho público, regular a ese ser, a ese Estado, eh, las relaciones, la organización, las relaciones con otros estados libres y soberanos, su funcionamiento, lo que necesita para funcionar, la recaudación de impuestos, la planeación, programación y presupuestación, ese estado garantizador de los derechos a los ciudadanos. ¿Qué ramas de derecho público tenemos? Tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho económico, el derecho, el derecho fiscal, derecho tributario. Acuérdense, el Estado, para que pueda funcionar, es indispensable que cuente con recursos, que cuente con dinero para su actuar, ¿sale? Y por otra parte, esa parte del Estado es regulada en la Constitución. Nuestra Constitución se divide en dos partes: la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica de nuestra Constitución es toda la encomendada, toda la encargada de estudiar precisamente ese funcionamiento, esas actividades, esas funciones, esas relaciones del Estado. ¿Dónde vamos a encontrar regulado este funcionamiento del Estado? A partir del artículo 30 de la Constitución hasta el artículo 136. Acuérdense, el Estado, todo el actuar del Estado debe de estar debidamente fundado y motivado. Contrario sensu, otra rama del derecho es el derecho privado. Esta va a consistir en regular las relaciones entre los particulares. Nosotros somos particulares. Los derechos y obligaciones del particular, ¿sí? En el caso de alguna controversia, de alguna inconformidad, de alguna litis entre particulares, vamos a invitar al Estado a resolver esa controversia por parte de una acción. ¿Qué es una acción? Es el derecho que tiene cada uno de nosotros de solicitarle al Estado que resuelva esa controversia. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, si las partes no se ponen de acuerdo, el Estado debe de intervenir y solucionar esos conflictos. ¿Qué ramas del derecho privado tenemos? El derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho internacional privado, ¿sale? Otra rama del derecho es el derecho social. ¿En qué consiste esto del derecho social? Es la participación del Estado en resolver situaciones entre áreas desprotegidas, desfavorecidas de la sociedad. Trato de evitar el rezago, la pobreza, áreas totalmente antagonistas. Por ejemplo, derecho laboral, derecho agrario, derecho
militar, habíamos dicho, pero ahí no porque sean un área desprotegida, sino porque es un factor real de poder, el, el ejército, ¿sale? Eso más o menos a grandes rasgos es lo que platicamos el día de ayer, contadores, eh, así como que características muy generales del derecho. Y platicábamos también en el caso del derecho civil, ¿qué va a regular o qué estudia el derecho civil? El derecho civil propiamente va a estudiar todo lo que tenga que ver contigo. ¿Cómo que es todo eso que tenga que ver contigo? ¿Sí? Desde tu nacimiento hasta tu muerte, pero no solamente tu muerte, sino tu sucesión, es decir, que se cumplen las decisiones que tú tomaste o que omitiste tomar en el caso de todos los bienes que hayas generado durante tu vida, que se llama la sucesión. Pero no solamente eso, el derecho civil va a tratar todo lo concerniente a tu persona, desde tu nombre, tu domicilio, tu patrimonio, tu estado civil, tu parentesco, tu capacidad, tu matrimonio, tu divorcio, tu filiación, tu capacidad, tus derechos, tus obligaciones como persona física, tu propiedad, tu bienestar, todo esto, tus contratos, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. El derecho civil va a tratar todo lo inherente con tu persona. Quiero reiterarles, contadores, que en este caso, aparte de ser una materia que les va a servir en su vida profesional, también les va a servir en su vida personal. ¿Por qué? Porque el derecho civil, tener nociones de derecho civil, te va a sembrar la incertidumbre, te va a sembrar la duda de si estás haciendo las cosas apegadas al derecho o no. Posibles conflictos. Te puede solucionar, te puede prevenir posibles conflictos. ¿Sale? Vamos a este mapa, este cuadrito que les estoy presentando ahorita en pantalla, ya lo había puesto en el foro de la sesión 1. Vamos a ver algunos conceptos para los compañeros que ya hicieron su participación en el foro, que fueron muy limitada, extremadamente limitada. Por ejemplo, hubo alguien que me puso en el foro que el derecho estudia la vida, la vida, la libertad y los derechos. Vean, es extremadamente ambiguo. Quiero hacer hincapié todo de lo que nos trata el derecho civil, solamente una breve repaso de los temas más importantes que se debieron de haber tocado en ese foro. Obviamente, no es su especialidad, no es su carrera, pero esa unidad 1 había un postcard bastante amplio, con bastantes situaciones que eran rescatables. A muchos les puse que es un tema tan amplio que no se limitaran, que hiciéramos debate. A muchos de ustedes ya me comentaban el día de ayer que para qué nos sirve el derecho, qué funciones son el derecho. Ya me hicieron favor de apoyarme con eso. Para los compañeros que escuchen este audio, que escuchen esta presentación, sí les sugiero que en sus foros traten de hacerlos un poco más, ampliar el debate. Acuérdense, mientras más debatamos, mientras más platiquemos, más enriquecedor es nuestro conocimiento. No se limiten, no solamente lo vean por la calificación, sino por el aprendizaje. Licenciados, vamos a ver entonces este cuadro que les estoy sugiriendo. Vamos a ampliar un poquito más. Por ejemplo, licenciados, el derecho civil ya les platicaba como tal su evolución histórica. El derecho civil, yo creo que es la parte más antigua del derecho. Ya les hablaba el día de ayer del Código de Hammurabi, que eso es una serie de conductas, una serie de eh, lineamientos que debía de seguir el hombre. Esa sociedad antigua, estaba hablando de Babilonia, y la premisa más inmediata sería el ojo por ojo, diente por diente, que seguramente lo han escuchado.
este ojo por ojo, diente por diente, eran reglas de conducta, pero obviamente estamos hablando de una sociedad primitiva, de una sociedad antigua, donde si tú me hacías, yo te voy a hacer de una forma quizás eh, excedida, pero era la primera regla de conducta. Nuestro derecho, imagínense, nuestro derecho viene del derecho romano, ¿sale? Acuérdense, así voy a hacer de forma muy arbitraria, voy a pasarme muchos siglos, muchos milenios incluso. Acuérdense, eh, había sociedades que ya tenían vestigios de derecho, ya tenían reglas de conducta, pero el que se encarga de compilar precisamente todas esas reglas de conducta era el Imperio Romano. Acuérdense que Roma es un invasor. Roma invade Egipto, invade Grecia, invade a los fenicios. Luego, entonces, todas esas reglas de conducta, el romano las observa, las compila y las organiza. El Imperio Romano, más bien Roma, tiene tres grandes etapas: la monarquía, el imperio y la república, ¿sí? Entonces, cada una de estas etapas, precisamente los romanos van invadiendo, van conquistando y van compilando precisamente todas esas reglas de conducta. Bueno, ya la caída del Imperio Romano, con uno, ya hablando por ahí por de la, más o menos de la Edad Media, Roma sigue invadiendo, Roma invade Francia, invade España, sigue compilando reglas, ya yéndonos a la etapa de Napoleón. Napoleón invade España, que nosotros ya éramos una colonia española. Napoleón invade España, impone su hermano Pepe Botello, José Napoleón, y todas esas reglas de conducta del Imperio Romano, retomadas por Francia, retomadas por España, llegan a nosotros por medio de la civilización española mediante la Constitución de Cádiz y las imponen. Llega el Código Napoleónico. ¿Y qué creen? Todas, como alrededor del 90% de las instituciones jurídicas, sobre todo de derecho civil, vienen precisamente de Francia. Francia, que invade España, pero Francia a su vez fue invadida por Roma, por el Imperio Romano. Entonces, casi el 90% de las figuras jurídicas que actualmente conocemos precisamente vienen de el derecho francés, del derecho romano, ¿sí? Este derecho civil mexicano obviamente se ha ido tropicalizando con los usos y costumbres mexicanas, con este pueblo mexicano, pero el derecho civil hay, según nuestra Constitución, según el artículo 117 constitucional, que habla de los estados y de los municipios, en cuanto al derecho civil, cada entidad federativa tiene la facultad de establecer las reglas de conductas internas para ese territorio. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos 32 códigos civiles de cada entidad federativa. Dependiendo del lugar donde te cases, de donde naciste, vas a tener ciertas reglas particulares, pero siempre hay reglas generales. En el caso del derecho civil, ¿quién va a legislar cada entidad federativa? Por ejemplo, licenciados, no sé si hayan visto que en la Ciudad de México está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y en otras entidades federativas no. ¿Por qué? Porque depende de la organización, de la idiosincrasia, del tipo de mentalidad que tenga cada entidad federativa, de establecer sus propios usos y costumbres. En la Ciudad de México, que somos una ciudad innovadora, una ciudad progresista, por ejemplo, tenemos el matrimonio igualitario desde hace alrededor
creo que de 20 años. Tenemos el aborto legalizado también más o menos desde hace 20 años. Entonces, el derecho civil, ¿quién se va a encargar de legislarlo? Cada una de las entidades federativas, ¿sale? Bueno, dentro del derecho civil, vamos a ver, como ustedes ya habrán estudiado, que existen libros, cada uno de los libros que nos va a tocar el Código Civil. Un código es un compendio. Nuevamente la palabra compendio es una serie de leyes, debidamente de leyes, de normas jurídicas que hablan de una misma materia, de una misma tópico, de una misma eh, materia, de una misma tema. Entonces, en nuestro Código Civil, que les digo, más o menos todas las entidades federativas del país van replicando esas reglas generales. Uno de los temas precisamente del derecho civil va a hablar del derecho de familia. ¿Qué temas me va a tocar esto del derecho familia? La familia es el conjunto de personas debidamente organizadas y unidas por lazos de consanguineidad. ¿Qué es esto de la consanguineidad? Les hablaba hace rato del derecho romano. En el derecho romano existía el ius sanguini, el derecho de la sangre llama. Personas que son unidas o que se unen en atención al parentesco, a la familia, a la sangre. El derecho de familia, ¿qué vamos a encontrar en este derecho a la familia? La organización y la protección a la familia. Hoy estamos en la Ciudad de México, se defienden los derechos del derecho superior del menor. Se trata de proteger a la familia vista como esa organización primigenia, como esa organización básica de cualquier sistema, ¿sí? Vamos a hablar del parentesco. ¿Qué es el parentesco? Propiamente son ese vínculo que tienes con los miembros de tu familia. Oye, ¿cuáles serían los tipos de parentesco? El parentesco sanguíneo, el parentesco de la sangre. ¿Qué quiere decir? Oye, son tus parentescos sanguíneos, los parientes que vienen de el mismo progenitor, del mismo ascendiente. Tus abuelos, tus padres son tus ascendientes, tus hijos son tus descendientes, ¿sí? En esa línea recta, pensando todos los que nacieron antes de ti, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, esa es una línea recta. Oye, tip para platicarlo en la mesa. ¿Sabías que en lugar de decir mi tatarabuelo o tataranieto, el derecho te permite decir mi chosno? Es decir, una persona de la cual desciendes o una persona de la cual desciende de ti, tus nietos o tus abuelos, ¿sí? También, aparte del parentesco consanguíneo, está el parentesco por afinidad. ¿Qué sería el parentesco por afinidad? Es la relación que tienes con los parientes de tu cónyuge. ¿Quiénes son tus cónyuges? Pues tu esposo. Oye, este parentesco por afinidad, estamos hablando de tus hijastros, de tus padrastros, de los hermanastros, y tenemos el parentesco civil. ¿Cuál sería el parentesco civil? Aquel que se adquiere por adopción, cuando se adopta a un menor. Estos obviamente te generan derechos y obligaciones. ¿Qué más habla el derecho de familia? Los alimentos no solamente estoy hablando del vuelvo alimenticio, de la comida en sí, si no tienes derecho de recibir y de dar alimentos cuando tú lo requieras, cuando tú lo necesites o cuando te obliguen a darlos, de dar casa, habitación,
vestido, educación, esparcimiento y obviamente alimentos, ¿sale? El matrimonio y concubinato, el matrimonio es el vínculo jurídico por virtud del cual dos personas deciden celebrar el contrato de matrimonio, y el concubinato propiamente sería la relación fáctica, la unión de dos personas que habitan o cohabitan en el mismo domicilio y que, o en su caso, que han registrado un menor, ¿sale? Habla también de este derecho de familia, requisitos para contraer matrimonios, los impedimentos para el matrimonio, la invalidez cuando un matrimonio es inválido, cuando el matrimonio es nulo e ilícito, el divorcio, la filiación, los hijos del matrimonio, tus derechos y obligaciones que tienes con tus hijos, la adopción, la patria potestad. ¿Qué sería la patria potestad? Es el derecho que tienes de decidir y la obligación de contribuir al sano crecimiento, al sano esparcimiento de un menor, la tutela, hablando de menores e incapaces, y el patrimonio de familia, que son el conjunto de bienes pertenecientes a la familia, a proteger a la familia. ¿Vamos bien, contadores, hasta aquí? Sí, maestra, todo bien. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Otro de los temas que habla el derecho civil es el derecho de las personas. Oye, este derecho de las personas, ya habíamos platicado que tú, el derecho civil, te va a hablar precisamente de ti como persona. ¿Quién eres? Tus derechos como persona. Tú eres una persona física, eres un ente que tienes derechos y obligaciones, eres una esfera biopsicosocial. ¿Qué quiere decir que seas una esfera biopsicosocial? Que el derecho te va a proteger tanto en tu esfera física como social, ¿sale? Tú eres una persona física. Al contrario, Sensu, las personas morales es un conjunto de personas físicas o personas morales que se unen para la realización de un fin lícito y determinado. ¿Qué va a regular el derecho civil? Tu nacimiento, desde tu nacimiento hasta la muerte. En la Ciudad de México a la persona se le protege desde que eres concebido, pero no nacido. ¿Qué quiere decir? Desde que estás en periodo de gestación, a partir de las 20 semanas el derecho te va a proteger, en el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad progresista. ¿Qué quiere decir progresista? Que los derechos humanos van un poquito más allá. En el caso de la Ciudad de México está permitido el aborto debidamente durante la etapa, cierta etapa de gestación, ya después ya no es permitido. ¿Qué más te habla el derecho civil? Del nacimiento, de la muerte. Reitero, ¿cuándo se da la muerte? La muerte física en el momento que cesa esa esfera biopsicosocial. Sin embargo, las personas tenemos una muerte civil. ¿Qué quiere decir? No solamente con el cese de tu cuerpo se da la muerte, sino la muerte civil es cuando el patrimonio que generas en vida se va a destinar a pagar las deudas y en caso de no tener deudas o estar totalmente cubiertas, hacer el pago a los diversos acreedores que tengas. ¿Qué más? Habla el derecho civil, ausencia y desaparición, cuando la persona no tenemos la certeza de que esté muerta, tampoco tenemos la certeza de que esté viva, pero no sabemos dónde está. Muy interesante esa figura. El nombre, ¿qué es el nombre? Es tu nombre de pila, tu patronímico y tu matronímico. Es decir, el nombre sirve para distinguirte, para ubicarte dentro de tu familia, para establecer filiación de quién eres hijo, de quién eres padre, y tu nombre de pila te sirve para distinguirte de tus hermanos. El domicilio es el lugar donde te encuentras, el lugar donde habitas, el lugar para hacerte exigible derechos y obligaciones. El estado civil es la relación que guardas con tu cónyuge o con tu concubina. Emancipación y mayoría de edad, acuérdense, la mayoría de edad
se adquiere con el nacimiento, perdón, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años y termina con la muerte, pero la capacidad es la facultad que tengo de ser partícipe de derechos y obligaciones y hacerlos valer por mí mismo o por interpósita persona. El patrimonio es el conjunto de bienes o derechos tendientes a la realización de un fin lícito y determinado. Las personas morales y jurídicas, precisamente en esta sesión estamos hablando ya de las negociaciones mercantiles. Oye, ¿qué es una negociación mercantil? ¿Se acuerdan que en esta sesión, la sesión número 2, me están dejando investigar una negociación mercantil de entretenimiento? En esta negociación, la negociación es un conjunto de personas físicas o morales destinadas a la realización de un fin lícito determinado. En el caso que nos plantea la actividad integradora de esta semana, va dirigido precisamente a cómo le puedo ayudar, cómo puedo planear una adecuada organización de esa persona moral. Ahorita vamos a tocar ese tema, ¿sale? ¿Quién más nos habla el derecho civil? ¿Qué más nos va a hablar? El derecho civil nos va a hablar, también hubo muchos que en el foro me hablaron muy bien de los bienes. Bien es todo aquello que sea susceptible de apropiación, todo aquello que puedo tocar, palpar, jugar, oler, es todo aquello que sea susceptible de apropiación. Dicho en otras palabras más mundanas, todo aquello que puedas tener, que puedas poseer, ¿sale? Habíamos dicho que bien, cosas y derechos, ¿sí? Los bienes es todo aquello que te produce un bienestar, todo aquello que te genera un provecho, ¿sí? Había ustedes en esa sesión, hubo varios que me pusieron la clasificación de los bienes, que hay bienes bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles, aquellos que se pueden mover por sí mismos o por una fuerza. Por ejemplo, una silla se puede mover cargándola. Un automóvil es un bien mueble. ¿Por qué? Porque prendiéndolo se puede mover. Hay cosas, bienes inmuebles que están adheridos al piso que no se pueden mover, que necesito desincorporarlos para su movimiento. Hay bienes fungibles, no fungibles. ¿Cuáles serían los fungibles? Aquellos que se pueden sustituir unos por otros. Los no fungibles, los que no se pueden sustituir. Una obra de arte, sí, sobre todo las obras de arte, ¿sale? Hay bienes mostrencos, vacantes, son aquellos que no tienen dueño. Hablábamos de la posesión, es decir, aquello que puedo usar y disfrutar. La propiedad, oye, sobre las cosas que eres dueño, propiedad, aquello que eres dueño. ¿Qué puedes hacer con las cosas que son tuyas? Puedes uso, disfrute y disposición. Oye, ¿qué puedes hacer con tus cosas? Tus cosas. Oye, con tus cosas puedes usarlas, disponerlas o disfrutarlas. Por ejemplo, una casa de tu propiedad puedes usarla, puedes habitarla, puedes disfrutarla, es decir, puedes rentarlas a una tercera persona o puedes disponer de ellas, puedes regalarlas, puedes quemarlas, puedes venderlas, porque son tuyas. La diferencia entre la propiedad y la posesión es que con la propiedad tú puedes disponer de las cosas y con la posesión tú no puedes disponer de ellas. Por ejemplo, si yo te presto mi coche, ¿qué puedes hacer con mi coche? Únicamente puedes usarlo, pero no puedes disponer de él, porque entonces podrías caer en una responsabilidad. ¿Qué otras cosas o qué otros derechos habla el derecho civil?
la propiedad, la adquisición y pérdida de la propiedad, la venta, la compraventa o simplemente el abandono de la cosa, la copropiedad cuando dos personas son dueños de la cosa, el régimen de la propiedad horizontal, que sería la copropiedad del régimen condominal, cuando tú vives en un departamento, todas las áreas comunes son de todos, el usufructo, uso y habitación, las servidumbres, las propiedades especiales y el registro público de la propiedad. Tip de importancia, tip para tu dueño, para tu cliente. Cuando tu cliente quiera comprar un bien inmueble, ¿qué tienes que hacer? Tienes que solicitarle o tienes que revisar que precisamente esa propiedad a quien se la vas a comprar esté debidamente inscrita, esté debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Supongamos, yo le voy a comprar un terreno a Juan López. Oye, ese terreno tengo que verificar que precisamente sea de Juan López. ¿A dónde debo de acudir? Al registro público de la propiedad. Nos evitaríamos muchos problemas, contadores, demasiados problemas, si antes de adquirir bienes inmuebles verificáramos de quién es. Cada entidad federativa, en las entidades federativas, en los municipios, hay un registro público de la propiedad. En el caso de la Ciudad de México tenemos solamente un registro público de la propiedad. Está por ahí por el Monumento a la Madre. Ojo, para ustedes, consejo de vida, consejo profesional, siempre que vayan a comprar algo, vean, verifiquen si efectivamente está inscrito a nombre de la persona que se los va a vender en el registro público de la propiedad. Acuérdense, antes que otra cosa, revisar si efectivamente la persona que se presume como dueño es realmente su dueño. Tengo otro de los temas muy importantes, es el derecho a la sucesión. ¿Qué va a pasar al momento en que cese tu vida física? ¿Qué va a pasar con los bienes que dejes a partir de tu muerte? Se llama sucesión mortis causa, es decir, nadie puede heredar en vida. Eso de me heredó mi papá en vida es mentira, licenciados, contadores, sería una donación. La sucesión, las herencias se dan en muerte, a partir de la muerte. Por eso dice mortis causa, sucesión mortis causa es porque aconteció la muerte, luego entonces se va a dar la sucesión. Es decir, todos los bienes que hayas generado en vida se van a repartir a partir de tu muerte. ¿Cómo se llama ese patrimonio que generaste en vida y que se va a repartir a tus futuros herederos? Se llama herencia. Hay dos tipos de herencia o de forma de transmitir esa herencia. Se llama sucesión testamentaria y sucesión intestamentaria. Sucesión testamentaria, cuando tú dejaste un testamento, decidiste cómo se van a repartir tus bienes. En sentido contrario, a contrario sensu, cuando tú no dejaste designios sobre la forma en que se iban a transmitir tus bienes, se llama sucesión intestamentaria. ¿Cómo se llama el documento donde indicaste cómo se iban a repartir tus bienes? Se llama testamento. Oye, no dejaste ningún documento, no dejaste absolutamente nada, pero hay personas que el derecho les da precisamente el carácter de herederos. ¿Por qué? Porque son parientes, por eso la importancia del parentesco, o de la filiación. Hay personas que por su propia y especial naturaleza te van a heredar. Por ejemplo, si tienes hijos, ellos ipso iure, de forma inmediata, te van a heredar. Si tienes 10 hijos,
A los 10 hijos se les repartirá de parte proporcional. Partición de la herencia. ¿Quién es la persona que va a respetar tu última voluntad, que se le va a encomendar que haga valer tu decisión? Se llama albacea. Y por último, lo que nos interesa para esta sesión, ¿sale? El derecho de las obligaciones. También el derecho civil te va a hablar de de la forma en la cual vas a administrar tu patrimonio, de los compromisos que vas a adquirir. Vamos a hablar de las obligaciones. La obligación es el vínculo jurídico por virtud del cual una persona llamada acreedor puede exigir el cumplimiento de una contraprestación, ya sea de manera una contraprestación, ya sea consistente en un dar, hacer o no hacer, a otra persona llamada deudor, ¿sí? Es un vínculo jurídico. Por ejemplo, licenciados, todos los contratos, que es de lo que habla nuestra sesión 2, nuestra unidad 2, habla precisamente de todos los contratos. Es un vínculo jurídico a partir del cual una persona llamada acreedor exige a otra llamada deudor el cumplimiento de una contraprestación consistente en dar, hacer o no hacer. En el caso de dar, estoy, a lo mejor estoy vendiéndote, estoy prestándote una cantidad de dinero, estoy cediéndote, estoy, en el caso de actividades, a lo mejor te voy a hacer una casa, te voy a hacer un vestido, te voy a operar, y en obligaciones de no hacer estoy hablando de omisiones. No voy a divulgar tus secretos, no voy a hacer no te voy a hacer la competencia desleal. La teoría de las obligaciones. Ojo, esta teoría, el derecho de las obligaciones nos va a servir, bueno, no solamente el derecho de las obligaciones, nos va a servir el derecho civil, es el fundamento de todos los demás derechos, son las reglas generales, contadores. Por ejemplo, en un futuro que ustedes tengan que ver la planeación, la organización, el funcionamiento de una empresa, tendrán que acudir a reglas de carácter general del derecho civil. ¿Qué es un contrato? ¿Quién tiene capacidad para celebrar un contrato? Ah, pues las personas mayores de 18 años. Oye, ese contrato, en caso de incumplimiento, ¿qué puedo exigir? ¿Qué puedo hacer? Precisamente por eso nos sirve el derecho civil a ustedes, contadores. ¿Para qué? Para que sepan las reglas de carácter general y dónde acudir. ¿Sale? ¿Dudas, contadores? ¿Vamos bien? Todo bien, maestra. Sí, profesora. Genial, muchas gracias, contadores. Vamos a ver el tema precisamente que nos ocupa de la tarea. Que muchos ya de ustedes ya la hicieron y me parece, yo creo que a partir de hoy, en la tarde, me voy a abocar a empezar a calificar tareas. Y me parece que la hicieron, hay unas tareas muy buenas. Sobre todo, siempre quien hace la tarea los primeros días es porque tiene interés y realmente son buenas tareas. Ahorita la vemos a detenimiento. Para los compañeros que aún no presentan su tarea, les damos algún tip. Mentira, no era este.
Muchos me han comentado qué es lo que se tiene que hacer aquí. Es bastante interesante. Actualmente tenemos, derivado de la pandemia, la situación, acuérdense, todos o la mayoría de los incidentes críticos que están viendo a lo largo de su curso, de los distintos cursos que tengan, sobre todo en actividades, ¿cómo decirlo? En materias que son así como que más humanas del área de humanidades, han visto que la pandemia trajo consigo cuestiones devastadoras a la economía, a las empresas de la Ciudad de México. Vamos a ir analizando. Experiencia de aprendizaje, la pérdida económica en las empresas del Valle de México. Incidente crítico. Los estudiantes estudiarán este caso tomando una zona de estudio, el Valle de México, de la cual tendrán la libertad de elegir una alcaldía o alguna colonia y detectar las empresas relacionadas con el entretenimiento para generar posibles soluciones a esta problemática económica, así como las posibles causalidades sin dejar a un lado la cuestión humana y social, abordando el tema desde el punto de vista económico y social. Lo que se pretende con este incidente, con este caso práctico, licenciados, es que ustedes se sensibilicen con la empresa, la sensibilización con la empresa. Presentación. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción hasta su muerte. El derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relacionados a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las controversias que se susciten en relación con estos temas serán del conocimiento de los tribunales judiciales competentes en materia civil. Propósito. Analizar en un acercamiento a los elementos del contrato de promesa, concepto, antecedentes y la trascendencia de las organizaciones. Igualmente, se analizará la figura del contrato de garantía, conceptos, sus particularidades y modalidades. El aspecto contable, el aspecto contable requiere conocimiento de los elementos distintos y características de los contratos de promesa y garantía. Indicaciones. Analiza el incidente crítico, elementos y características. Dentro del contexto de tu localidad, identifica las empresas relacionadas con el entretenimiento. Observa y analiza el negocio que consideres que cuenta con los elementos idóneos para tu proyecto. Da el contexto, la ubicación, tipo de negociación. En caso de contar con trabajadores, analiza la información anterior e identifica las ideas primarias y secundarias. Toma nota. Ahora contesta lo siguiente. ¿Por qué elegiste esta negociación? Da tus razones. Especifica dónde está ubicada físicamente, cuál es el giro y explica el contexto. Bueno, en este caso, licenciados, la tarea era primordialmente por la situación de la pandemia. Imagínense, empresas tan grandes como Cinemex, Cinépolis o CESA pues, han tenido pérdidas extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque además de cerrar el establecimiento mercantil, además, la gente no se siente aún con la situación, con la confianza de acudir a estos sitios. Voy a utilizar un caso así extremadamente grande, sí, extremadamente grande, para darnos una idea de cómo podría ser. No necesariamente, veo algunos trabajos que, por ejemplo, ubicaron situaciones en lugares así pequeños, una cafetería, un lugar donde a lo mejor se toca trova, un pequeño foro. Ya ven que ahora hay microteatros en el estado de Querétaro, en la calle de 5 de Mayo, en el centro histórico. Hay una serie de microteatros que entras tú como una cafetería y te presentan obras de 5 o 10 minutos, ¿sí?
O a lo mejor en el caso de alguna pequeña cafetería que te presenta situaciones de stand-up o cosas así. Les iba a hablar del caso a lo mejor de Six Flags, ¿sí? Que es una empresa de entretenimiento, pero hablando a lo mejor en macro dimensiones, ¿no? En una empresa totalmente grande, ¿sí? Analiza el incidente crítico elementos. Por ejemplo, da el contexto, la ubicación de Six Flags se encuentra en la alcaldía Magdalena Contreras, es una empresa que está yendo hacia la Jusco. Yo a lo mejor ubicaría en Google Maps dónde se encuentra ubicada, qué tipo de negociación pues es, buscaré a lo mejor los antecedentes de Six Flags, que es una sociedad anónima creada desde 1985. Estoy especulando, licenciados, que es una empresa extranjera a lo mejor, pero se constituyó en México bajo el régimen de Reino Aventura o de Six Flags, no lo sé, estoy especulando, ¿sí? Oye, ¿qué tipo de negociación sería Six Flags? Sería una negociación dedicada al esparcimiento, al parque de diversiones, pero a la vez presta servicios de alimentación, de estacionamiento. Oye, tiene trabajadores, sí, a lo mejor en la página de Six Flags dice que tenga 5,000, 4,000, 8,000, no lo sé, empleados, trabajadores, pero cerró sus puertas a partir de la pandemia, a partir de marzo, y fue hasta diciembre del 2020 que empezó a abrir sus actividades. Ha tenido una pérdida de, a lo mejor esos datos los podremos encontrar en internet, no lo sé. Oye, identifica las ideas primarias. ¿Cuáles serán las primeras ideas que tú identificarías? Oye, pues tuvo infinidad de pérdidas. ¿Por qué? No sé si haya despedido empleados, no sé si haya tenido cese de operaciones, si haya tenido algún crédito, algún préstamo, no lo sé, estamos especulando, ¿sí? Pero sí sé qué estrategias utilizó para conservar el mercado. Por ejemplo, licenciados, yo tengo una membresía de Six Flags. Esta membresía de Six Flags, durante todo el tiempo de la pandemia, la estuve pagando. Si ustedes lo quieren ver como solidaridad, como se me olvidó, como un lugar que yo aprecio, un lugar que siempre voy. Y Six Flags me hizo una promesa. ¿Qué es este contrato de promesa? Este contrato de promesa es en un futuro, es un contrato por virtud del cual las partes se comprometen a celebrar un acto futuro. Por ejemplo, si tú me sigues pagando tu membresía, a partir de que concluya te voy a regalar 14 meses, lo que pagaste más 3 meses adicionales. Y para un futuro contrato te voy a dar un precio óptimo o te voy a garantizar mejores condiciones. El contrato de promesa de compraventa, el contrato de promesa de donaciones, te voy a condicionar, te voy a dar un plus, te voy a dar un premio. Sería el contrato de promesa de compraventa, promesa de donación, promesa de comodato. Ahorita vemos brevemente. Otro caso, a lo mejor Six Flags no podía durante la pandemia, tuvo que meter nuevos juegos, nuevas atracciones, a lo mejor celebró un contrato de crédito con garantía. ¿Qué quiere decir? A lo mejor se endeudó con una institución bancaria, pero dejó en garantía el parque de diversiones. Esto les estoy hablando en situaciones macro, es decir, en un centro de entretenimiento muy grande. Yo, para mí, me alegrarían mucho si fuera situaciones pequeñas. Por ejemplo, les reitero, en todas las colonias hay así como un pequeño bar. Cuando hablamos de tipo de negociación, estoy hablando del negocio, estoy hablando
del establecimiento mercantil, cuál es su giro, a qué se dedica, estarán hablando a lo mejor todo aquello que sea de entretenimiento, a lo mejor podríamos hablar de un billar, de un teatro, de un microteatro, de una cafetería, de todo aquello que traiga esparcimiento a las partes. Yo lo vería así. Oye, ¿y qué harías tú proyectando así como contador? ¿Qué le sugerirías a tu cliente? Oye, vamos a ser innovadores. Podrías hacer una promesa, un contrato de promesa, a lo mejor con el arrendador, con la persona que te arrenda el inmueble, de que cuando cambie la situación de la pandemia, oye, pues vamos a pactar que cuando se acabe la pandemia, que esto no se va a acabar, dicen que es un virus que llegó para quedarse, cuando acabe la situación de la pandemia, cuando mejore la situación, ahora sí puedes subirme un poco la renta, ahora sí te puedo dar a lo mejor acciones de mi sociedad, te puedo hacer mi socio, no lo sé, ahí está propiamente su creatividad, licenciados. ¿Estamos de acuerdo? Oye, ¿por qué elegiste esta negociación? Da tus razones, dónde está ubicada físicamente, cuál es el giro y explica el contexto. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profesora. Genial, Sí, muchas maestra. gracias. Muchas gracias, chicos. Contadores. Bueno, les quiero compartir así como brevemente los temas de la unidad. Bueno, aquí seguramente ustedes ya leyeron el preámbulo, el documento eh, que nos comparte la universidad del contrato de promesa. Solamente quiero hablarles un poquito, contratos de promesa, contratos de garantía, ¿sí? De los contratos preparatorios, es decir, ¿cuál sería el requisito, cuál sería la finalidad de un contrato de promesa? A un futuro te prometo que vamos a celebrar o vamos a formalizar el acto jurídico. ¿Sí? Es un contrato previo. Aquí el único derecho y la única obligación que surge es en un futuro celebrar el acto jurídico, ¿sí? El contrato de promesa, denominado también como contrato preparatorio, contrato preliminar, precontrato, antecontrato, contrato de contrayendo, contrato opción y contrato comprometido, existe cuando una o ambas partes se obligan a celebrar un contrato en el futuro, ¿sí? Consiste en celebrar el contrato definitivo en caso de incumplimiento. El beneficiario está facultado para exigir su cumplimiento. O en contrario, recibir a cambio una indemnización por daños y perjuicios. Les hablamos, un contrato de promesa de arrendamiento. Fíjate que ahorita por la pandemia me está yendo muy mal. Vamos a planear que en un futuro vamos a celebrar un contrato de arrendamiento, pero en ese arrendamiento, en el próximo a celebrar, vamos a incrementar la renta, pero deja ver cómo va avanzando el tema de la empresa. Aquí a lo mejor les serviría, licenciados, para garantizar un precio adecuado, para garantizar que vas a tener trabajo en un futuro. Estos contratos son, hagan de cuenta, les pongo un ejemplo más cotidiano, no tan empresarial, pero más cotidiano.
Han visto que en la Ciudad de México ha habido un crecimiento súper grande de vivienda, el boom de la vivienda, que por cierto está carísima en la Ciudad de México. Fíjate que hay, no sé si han visto los letreros que dicen preventa, preventa, todo esto de la preventa. Ahí en ese momento a lo mejor tú decides ir a comprar un departamento, pero todavía el departamento no existe, apenas se están haciendo los cimientos. Vas a celebrar un contrato de promesa de compraventa, es decir, vas a dejar tu enganche. ¿Y qué vas a celebrar? Un contrato de promesa de compraventa. Cuando exista el departamento, ahora sí vas a celebrar el contrato de compraventa, pero mientras tanto estás dejando un enganche, te están garantizando el precio que te van a dar y cuando ya exista el departamento, vas a celebrar el contrato de compraventa. Pero mientras tanto, ¿qué estás garantizando? Que el precio sea idóneo, que te respeten el precio, que te respeten la existencia del departamento, que te contemplen la existencia, la existencia, la ubicación de ese departamento. ¿Qué pasa al momento de que exista el departamento, de que ya se haya concluido la construcción de ese edificio? Ah, ahora sí vamos a celebrar una compraventa. ¿Y qué pasa si concluido ese lapso de tiempo no existe departamento? Tú puedes exigir los posibles daños, los posibles perjuicios, todo aquello que te haya generado un menoscabo. A eso se refiere los contratos de promesa. Otro ejemplo que ya no está vigente, los esponsales. Fíjense que en el siglo pasado, cuando su maestra aún estudiaba la licenciatura, existía un contrato de promesa de matrimonio que no era otra cosa que los esponsales. Imagínense que tú actualmente en tu situación, que tú firmes un esponsales con tu novio, con tu novia, de que en un futuro se van a casar en 3 años, 4 años, en 6 meses, lo que tú gustes ni mandes. Van a firmar unos esponsales. ¿Qué pasa si el noviazgo se termina? Tú o la persona que haya incumplido con esos esponsales, que es con esa promesa de matrimonio, va a tener que darle una indemnización. Vas a tener que pagarle por el tiempo perdido y todas las donaciones, todos los regalos que le hiciste durante ese noviazgo, se los vas a tener que dejar. Entonces, vean, actualmente, pues creo que ya ni existe noviazgo, contadores, creo que ahora es tu crush, ¿sale? Entonces, cada tiempo y cada espacio, pues distinto. Ustedes me corregirán si existen novios o ya no. Promesa de donación. Unos ejemplos, cómo nos lo definen, promesa de donación, constituye un contrato preliminar o antecontrato en los términos del 2243 del Código Civil del Distrito Federal, pues el contrato preliminar puede ser unilateral o bilateral, de lo cual se infiere lógicamente la posibilidad de que sea a título gratuito u oneroso. ¿Sale? Contrato de donación. Las clasificaciones, cuál es la finalidad del contrato de donación, promesa de arrendamiento, que era el que yo les decía, qué es lo que pretendes, que cuando cambie la situación vamos a firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Hay muchos contratos, las denominaciones que ya veíamos, contratos de garantía, que es otro tema que también quería tocar. Según lo estudiado, ya sabemos que los contratos son los medios por los cuales las personas físicas y jurídicas manifiestan un mutuo acuerdo de dar, de hacer o dar, donde existe una parte que otorga, presta, dona o transfiere, llamada acreedor, y otra que se obliga a pagar, cuidar, regresar, resarcir, disfrutar o incrementar, llamada deudor. Y entonces sucede ¿Y entonces qué sucede cuando un deudor cae en incumplimiento de esta responsabilidad? ¿Sí?
Es lo que les hablaba, un contrato de crédito con garantía hipotecaria. ¿Qué pasa si incumples en tu crédito? ¿Qué pasa si no pagas? Esa persona, ese acreedor tendrá la facultad de embargarte, de rematar tus bienes. Particularmente, ¿qué tipo de contratos tenemos? Tenemos contrato de prenda o de hipoteca. Cuando hablamos de hipoteca, estamos hablando de bienes inmuebles, de casa. Bienes inmuebles, todo aquello que está incorporado al suelo, aquello que no puedo desincorporar del suelo. Una casa no la puedo desincorporar del suelo. Oye, maestra, pero en el caso de un árbol y sus frutos, cuando la manzana está en el árbol es un bien inmueble. Cuando la manzana se separa del árbol es un bien mueble. ¿Sí? Aquí hay que quedarnos algo bien claro. El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o inembargables. Es decir, no te pueden quitar cosas personalísimas o que son tuyas, que necesitas para tu ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Sí, profesora. ¿Les parece que Sí. aquí dejemos la clase? Me gustaría revisar sus contratos y hacerles particularidad, más bien, no sus contratos, su entregable, y hacerle particularidades a cada uno de sus tareas, ya por asignarles su calificación. Pero de todas formas, yo creo que nos vemos el próximo sábado. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, profesora. Yo tengo una duda. Ay, sí, claro. Disculpe, en el trabajo que vamos a hacer en el que nos explicó ahorita, el Ajá. contrato de promesa debe de ser de la empresa hacia, por ejemplo, al arrendador o hacia otra persona, o también puede ser, por ejemplo, de la empresa al cliente. También puede ser de la empresa en cliente. Por ejemplo, es lo que te comentaba hace un rato. Por ejemplo, Six Flags te está haciendo un contrato de promesa, ¿no? Oye, fíjate que cuando acabe la pandemia te voy a regalar 10 meses. O si tú me compras esto ahorita, a pesar de que está cerrado el parque, te voy a regalar tal situación. Claro que puede ser no solamente a el lugar O donde también ocupas como el al lugar. empleador, ¿no, profesora? Perdón. Perdóname, no te escuché. Al empleador también podría ser. Por supuesto, puede ser también a mis trabajadores. Oye, ahorita estoy muy pobre, pero deja que pase esta situación y te prometo que te voy a subir el sueldo. Claro que sí puede ser, ¿eh? Aquí Muchas está, todo gracias. esto va a estar sujeto a una condición. ¿Qué es una condición? Acontecimiento futuro de realización incierta, que de generarse se van a generar consecuencias de derecho. Por ejemplo, oye, trabajador, dame oportunidad, ahorita te voy a reducir el sueldo al 50% porque pues no tengo, o sea, tú estás viendo que la empresa va muy mal, pero dame oportunidad que se mejore y te vuelvo a actualizar el sueldo y es más, hasta te lo subo. Pero si te fijas, aquí está sujeto a una condición, acontecimiento futuro de realización incierta. ¿Qué debe de pasar? Que mejoren las condiciones del mercado. O a lo mejor, oye, oye, fíjate que te voy a comprar, te voy a comprar el suministro, hablando de una empresa de entretenimiento. Oye, fíjate que ahorita te voy a comprar el mínimo, suministrame el mínimo. En lugar de comprarte 100 unidades, te voy a comprar 25. Pero vamos a celebrar un contrato de promesa de compra-venta que en cuanto se mejore la situación, en lugar de 25 ya te voy a comprar 100. Pero ¿qué estás amarrando aquí? Estás amarrando a lo mejor de que vas a continuar con tu proveedor, de que te están garantizando el constante suministro y que te están conservando el precio. No lo sé, aquí será cuestión de que ustedes jueguen con las variables. Pueden jugar, ¿eh? O sea, ustedes no se limiten, pueden jugar con todas las variables. El chiste es que sean dinámicos, ¿sí? Eh,
Ustedes tienen otra carrera a la mía, yo soy abogada, pero me he dado cuenta que el contador, que el estudiante de mercadotecnia y ventas, que es extremadamente innovador, se vale innovar, ¿eh? O sea, eso es lo importante. Ya, si no coincido contigo, te diré no coincido, pero estás bien. No, se me ha olvidado ponerles esa frase de donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Ustedes sean innovadores, se vale. El chiste es que me cumplan en tiempo y en forma. Y yo les puedo retroalimentar. Normalmente les retroalimento de, pues, esto está muy loco, pero tú lo pensaste así y puede darse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más, contadores, que quieran comentar algo? Les reitero, yo creo que vamos a estar teniendo sesiones los sábados y los domingos. Si no tienen ningún problema, más o menos a esta hora. Vamos a aprovechar lo que nos queda del curso, que vamos a la mitad. Es bastante enriquecedor la materia. A lo mejor ustedes lo ven, ay, qué rápido todo. Es la dinámica de la escuela de contadores, pero créanme que con un poquito de amor, mucha dedicación, van a ver que hacemos cosas geniales. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, contadores? Si no disponen lo contrario, vámonos. Que tengan excelente día de puente. Vámonos. Muchísimas gracias por su A ver, entusiasmo. profesora, yo otra vez. No, no, al contrario, muchas gracias. Disculpe, profesora, otra pregunta. Claro. Por ejemplo, en la segunda actividad que ya pues también la estoy realizando, ve que dice que es un contrato de promesa y un contrato de garantía en contabilidad. Ajá. ¿Ese nada más se va a poner en la plataforma y más las referencias o solamente lo que uno piensa sobre No, la no, 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 pregunta? no, no. Importantísimo. Excelente pregunta. ¿Cómo te llamas? Es que Moshadar no creo que te Marta, llames. es que no puedo quitarle el nombre No, no al... te preocupes, o sea, Sí, Marta, para servirle, ok, Marta Santana. Marta. Muchas gracias, Marta. Es que sí, no dije, no, Mosha Dark no creo, pero bueno, Marta, no, en todos los entregables, y esto no solamente es en esta materia, es en todas las materias, no, no solamente, no me pongan solamente tu comentario, porque quedaría solamente como tu comentario. Es necesario que pongan referencias en formato APA. ¿Qué quiero decir? Oye, ¿de dónde lo investigué? ¿Dónde lo saqué? ¿Dónde lo vi? Todos, todos sus trabajos se someten a un análisis de originalidad, porque yo cada uno, por eso me tarda un poco, porque cada trabajo lo voy subiendo, de que no haya copias textuales. O no ustedes, sino muchas generaciones lo que hacen, oye, le pido el trabajo a mi amigo que va en otro grupo y los dos presentamos este trabajo. Créanme que la plataforma me va a identificar trabajos que sean iguales o que tengan originalidad. Aparece originalidad del 98%. Lo único que le cambió el alumno fue su nombre. Aquí yo les sugiero que hagan con sus palabras. Todos tenemos cosas muy importantes que decir, nuestras palabras, y al final, oye, se vale citar, pero por supuesto se vale citar. Al final tienes que poner tus referencias. Si se fijan en los foros, también les digo, bueno, está muy bien tu foro, pero ¿de dónde sacaste la información? ¿En qué te basaste? Eso es las referencias en formato APA, sí tiene que ser así, es indiscutible. Me parece que en el primer foro de la unidad 1 les compartí las referencias, cómo debo de citar, y así en todas las materias. Eso es muy importante porque si no, yo tengo que garantizar la originalidad de tu trabajo. Entonces, si en el trabajo lo subes y no me pones de dónde lo basaste y me sale un 50% de correspondencia, así me dice. Correspondencia es decir, con similitud con una página de internet, te tengo que penalizar. Entonces, yo te sugiero que todos tus entregables me ponga de dónde lo sacaste, para saber, bueno, ella se basó en esto. Y otra Sí. cosa, el Rincón del Vago, Wikipedia, créanme que
queremos, si estamos aquí, si estamos estudiando la licenciatura, es porque queremos un mejor futuro para nosotros mismos. Queremos prepararnos, profesionalizarnos, una segunda carrera. Queremos muchas cosas para nuestra familia, para ser profesionistas, ser profesionales. Y hay veces, licenciados, que los trabajos dices, híjoles, es que ni un alumno de tercero de primaria lo presenta tan cínicamente. Hay que evitar esto, o sea, hay gente que me copia toda la página de Wikipedia y ni siquiera tiene la decencia de ponerle una carátula. Eso sí es castigador, licenciados. Tengan cuidado. Les insisto, estamos aquí porque queremos ser profesionales y profesionistas. Entonces, Marta, sí es necesario que tanto tus foros como tus entregables pongas tus referencias. En todas tus materias, ¿eh? Eso es necesario. A lo Sí, sí, mejor está en unas materias como matemáticas, oye, pues les van a dejar ejercicios. O sea, ahí son prácticas, ¿no? Pero de todas formas, bueno, dependerá del criterio del maestro, pero por ejemplo, sí, oye, pues es que vi la información que me compartiste en el Rosario Castellanos, poner de dónde lo estás sacando. Sí, profesora, lo que pasa es que yo ya había un trabajo realizado Uh -huh. y se me hizo, ¿cómo diré? Muy simple el hecho de hacer la pregunta y las tres referencias. No sé si hay que mandarlo en Word, en PDF o simplemente nada más manda al foro. Mira, a mí creo que era con Viri, que en el foro te dice que debes de comentar 200 palabras, cuando menos, ¿sí? Y Viri me Sí. comentaba, no, es que yo hice 500, se los pongo en formato Word. ¿Qué creen? Es muy triste que se los diga, licenciados. Esta materia la estoy dando en 4 grupos. De esos 4 grupos, les mandé la convocatoria. Esos 4 grupos son más o menos 120 alumnos. ¿Saben cuántos estamos ahorita en línea? 8 licenciados, contándome a mí. De esos 8, bueno, de esos 120, 130 alumnos, están participando en foro 4 o 5 personas constantes. Trabajos lo están mandando 8. Bien la cantidad de gente que no está participando. Entonces, bueno, por ejemplo, me decía Viri, oye maestra, pero lo subo lo puedo subir en Word o en PDF, mi aportación en el foro. Yo les sugiero que no, que así, aunque sean 1000 palabras, al contrario, habla de su dedicación, habla de que ese alumno se quiso dedicar, se quiso lucir, de que está comprometido, de que está dedicado. Súbelo directamente los 5000 palabras, las 3000, a la plataforma. ¿Por qué? Porque si me la subes en formato Word, el flojo, perdón que los diga así, o sea, que lo diga tan soezmente, el flojo no se va a tomar el tiempo de abrir tu foro y de leerlo. El flojo solamente va a decir, sí, está muy bien. Entonces, como lo quieran hacer, al contrario, no quiero sancionar tampoco el cumplido. Lo puedes hacer como tú gustes, pero vean, aquí diría Darwin, la selección natural, de 120 contadores que yo estoy preparando en teoría, 25 van a acreditar la materia. Vean qué triste. Oye, los otros se quedaron con la intención, pues sí, pero con intenciones no se hace nada. Aquí vean su dedicación, vean su esfuerzo, vean, aquí licenciados, créanme que todo en la vida trae recompensas y si tú lo haces bien, te va a ir muy bien. No se desanimen, sí parece mucha talacha, pero nada, si fuera sencillo todo el mundo lo haría. No lo hagan sencillo, háganla bonito, así, porque a ese que nada más escribe, sí, aplicaré un contrato de promesa de compraventa. Piensan que por apersonarse en el foro ya tienen 10. La verdad es que no es así. ¿Sale? No sé Gracias. si tu duda, Marta. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si No, no maestra, tienen está bien. alguna otra pregunta, Gabriel, perdón, ¿tenías alguna pregunta?
Si no hay más No, dudas, maestra. licenciado. Te escucho, Gabriel. Perdón, te he interrumpido 2 veces. No, maestra, no se preocupe, no tengo ninguna duda. Gracias. Chicos, fue un gusto haber platicado con ustedes hoy. Nos vemos el próximo sábado, el próximo domingo quizás. Y otra cosa, si ustedes les mando la invitación a las 9 horas, son 9 de la mañana, licenciados, el uso horario. Si les pusiera 21 horas, son las 9 de la noche. Entonces, hubo 4 o 5 personas que me dijeron, la estuve esperando en la noche. No, 9 horas, 9 de la mañana, contadores. Fue un gusto, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan una semana grandiosa. Nos estamos viendo la próxima semana. Empiezo a calificar sus tareas. Muchas gracias, Miriam. Tengan bonito día. Disfruten su puente. Muchas Gracias, gracias. maestra, hasta luego. Muchas gracias, Gracias a profesora. Que tenga un ustedes. buen día. Sí, hasta luego. Gracias, Gracias maestra. a Hasta luego. ustedes, chicos.